Si quiere acompañarme con su Biblia a Mateo capítulo 6, volvemos hoy nuevamente a este precioso capítulo. El reto cuando predicamos una serie tan larga como el Evangelio de Mateo es que podemos correr el riesgo de perder el contexto. Y recuerde, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito originalmente para judíos, donde pone a Jesucristo como rey, el rey. Él es el rey de los judíos, Él es el rey de los gentiles, es el rey esperado, el Mesías, el ungido. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Ya en la introducción, los primeros 4 capítulos, vemos el nacimiento del rey, la adoración al rey, la protección al rey, el precursor del rey, la prueba del rey y la predicación del rey. Comenzamos en capítulo 5, 6 y 7 con el gran sermón del monte, donde estudiamos la introducción de ese sermón que fueron las bienaventuranzas. Es la introducción tan solo a este mensaje donde Jesucristo habla de lo que un cristiano es. Después, el primer punto de este sermón del monte, gran sermón del monte, el primer punto es los ciudadanos del reino. Allá en capítulo 5, los ciudadanos del reino son luz y son sal. Es el primer punto del mensaje de Cristo. Segundo punto del mensaje del Señor en este gran sermón es la obediencia en el reino. Y nos encontramos allí ahora todavía. La obediencia en el reino. Y Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu obediencia no es mejor que la de los religiosos, no puedes entrar en el reino. Cristo no los estaba retando a una obediencia más legalista, sino Cristo los estaba llamando a una obediencia sumisa al Salvador, a Él, a Jesucristo. Y Cristo está corrigiendo todo esto. Y les dice en el capítulo 5, ustedes tienen una doctrina equivocada, han creído mal. Y en capítulo 6 Jesús dice, ustedes no solo han creído mal, sino su práctica está mal. Su limosna está mal, su oración está mal, su ayuno está mal. Y es lo que tenemos en capítulo 6. Y cuando Jesucristo corrige el punto de la oración, Él dice que no ores como los hipócritas. Y para eso Jesús les tiene que enseñar, versículo 9 al 13, la oración modelo. Déjeme leerla para usted para tener el contexto de esta mañana. En Mateo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración del discípulo. Pocas palabras diciendo muchas cosas. Como hemos visto, es una oración modelo. Jesucristo no dijo esto para que fuera repetido como un rezo. No. Jesucristo enseñó esto como una oración modelo, un patrón, un esquema, un bosquejo, una guía. Algo que pudiéramos aplicar a cada una de nuestras oraciones. Y realmente en estos últimos meses que he estado enseñando esto, yo he aplicado a mi propia vida el usar la oración del discípulo como un esqueleto para todas mis oraciones cada vez que voy al trono del Señor. Y ha sido fenomenal, ha sido fantástico, ha sido nutritivo, ha sido una experiencia de crecimiento espiritual en mi propia vida. Es una oración modelo, es una oración para seguir como Cristo la enseñó. Es interesante que cuando leemos esta oración de Cristo, Él dijo cómo orar, pero Él no dijo ciertas cosas. Por ejemplo, Jesucristo no dijo la postura de orar. ¿Te fijas? Él no dijo qué postura tomar al orar. Y realmente en la Biblia tenemos todas las clases de posturas de gente que oró. Tenemos gente orando de pie, tenemos gente orando sentada, tenemos gente orando acostada, tenemos gente orando inclinada, tenemos gente tirada en el piso, tenemos gente contra la pared. Cualquier postura puedes encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque la postura no es importante. Jesucristo tampoco dijo acerca del lugar en el cual debíamos orar. Y es que en la Biblia encontramos que hay gente que oró en toda clase de lugares. En el templo, en el tabernáculo, desde su cama, acostado, en la cárcel. Incluso hasta en el vientre de un gran pez hubo gente orando, porque el lugar no es lo que importa. Jesucristo tampoco enseñó la hora de orar, el tiempo de orar. Y es que en la Biblia yo encuentro gente orando tarde, mañana, mediodía, la tercera, la novena hora, en la noche, en la mañana, en la tarde, 3 veces al día, en todo momento.
porque eso no es lo importante. Jesucristo tampoco dijo la ropa que tienes que usar para orar o si tienes que cerrar los ojos para orar. Jesucristo no dijo todas esas cosas porque esas cosas no son lo importante. Lo que Jesucristo sí dijo es el contenido y el enfoque que debemos tener al orar. Y lo principal de esta oración es que una oración correcta es una oración centrada en Dios. Es una oración para la gloria de Dios. Es una oración centrada en Él. No es una oración centrada en mí. Quiero recordarles que no sabemos orar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo en Romanos 8 dice que no sabemos pedir. Santiago capítulo 4 dice que pedimos mal. No sabemos orar. Nuestra inclinación humana nos hace desviarnos de la oración correcta. Es por eso que Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así. Les voy a enseñar a orar. Y el punto principal de nuestro error es que oramos egoístamente. Oramos egocéntricamente. No oramos para la gloria de Dios, sino que oramos para nuestra propia gloria. Queremos buscar lo nuestro. ¿Sabes cómo estar seguro de estar orando bien? Porque oras para la gloria de Dios. ¿Sabes cómo estás seguro de que estás orando mal? Porque oras para tu propia gloria. Si quieres aprender a orar, inicia creyendo que la oración busca la gloria de Dios. Él es el centro. Aún al orar, créanme, iglesia, Dios está transformando mi vida de oración, porque cuando voy a orar delante de Dios, no son ya mis peticiones las que importan. Mis peticiones pasan a segundo término. No son mis deseos lo que importan, porque mis deseos pasan a segundo término. Cuando voy a orar, dejo que Dios sea mi enfoque, mi concentración, mi deseo sea su deseo, mi voluntad sea su voluntad, mi futuro sea su futuro, y lo que Él quiere sea mi comida. Cuando oras, no vas a Dios tratando de convencer que haga tu voluntad. Cuando vamos a orar, queremos que Él sea el que haga su voluntad. Todo en la oración apunta al Señor y a nuestro Dios. Tú sabes que la oración es ir delante de su presencia. Eso es básicamente orar, trasladarnos a su presencia. El propósito de la oración, lo hemos visto, el propósito de la oración es dar gloria a Él. Los fariseos oraban para su propia gloria, con el propósito de honrarse a sí mismos, pero la oración verdadera es para la gloria de Dios. Y después de eso, todo, absolutamente todo, apunta a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, es la prioridad de la oración. Venga tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, es el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la preeminencia de Dios. Todo en la oración apunta a Dios, no a mí. Ese es el punto, iglesia. Aprende a orar para la gloria de Dios. Y quita de tu vida la oración egoísta, egocéntrica, centrada en yo. Todo en la oración gira en torno a Dios. Ya hablamos de la paternidad. Padre nuestro, Él es un Padre amoroso que ha adoptado a hijos por medio de Cristo, y como Padre amoroso sabe dar cosas buenas a sus hijos. Podemos acercarnos a Él en intimidad, podemos llamarle Padre, Abba, podemos ir delante de su presencia con confianza, porque es verdaderamente nuestro Padre, no un Padre terrenal, sino un Padre perfecto celestial. Ya vimos de la paternidad de Dios. Ya hablamos de la prioridad de la oración, que es su gloria, su nombre, su voluntad, su reino. Él es el centro y la prioridad en la oración. Su gloria, santificado sea tu nombre. Señor, que mi vida te santifique, que mi vida te trate como lo mereces, que yo sea una persona que te trate a ti con la dignidad que ya tienes. Santificado sea tu nombre. Lo vimos la semana pasada y vimos 4 maneras de hacer eso: conociendo a Dios, creyendo en Él, estando comprometidos con Él y estando conscientes de Él todo el tiempo. Pero hoy llegamos a la segunda petición de la oración del discípulo. Versículo 10. Venga tu reino. Es todo. Venga tu reino. 3 palabras en español, realmente 4 palabras en griego. Esto es todo esta mañana, hermanos. Jesucristo enseña en la oración: venga tu reino. Es una petición, es la segunda. Y quiero decirle que esto señala el programa de la oración. Jesús, al pedir venga tu reino, está diciendo cuál es el programa que Dios ha planeado por el cual debemos orar. Literalmente el texto griego dice: venga el reino tuyo.
que venga tu reino. ¿Qué significa esto? Seguramente muchos de nosotros ni siquiera jamás hemos orado nada que tiene que ver con el reino de Dios, porque no entendemos lo que eso significa. Quizá en nuestras oraciones jamás hemos mencionado el reino de Dios, porque no sabemos lo que eso conlleva. El Talmud, que es este compendio de interpretaciones judías acerca de la ley, dice: una oración que no menciona el reino de Dios no es una oración para nada. Eso es cierto. Una oración que no menciona el reino de Dios no es una oración para nada. El reino de Dios debe estar presente en el deseo y en la oración del pueblo de Dios. Nosotros no mencionamos acerca del reino porque no entendemos lo que significa venga tu reino. No lo usamos comúnmente porque ignoramos lo que significa. Ahora quiero que vaya dirigiendo su pensamiento a esta frase. Y lo que quiero primero decirle es que esta frase, venga tu reino, es dirigida, enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Empecemos por ahí. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que esta frase tiene que ver todo con Cristo, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí. Esta frase señala a Jesucristo, que el reino de Cristo venga. Ese es el deseo del Padre. El Padre está interesado en que su Hijo reine. Lo dice el Salmo 2, versículo 6 al versículo 8. Dios dice en el Salmo 2: yo he puesto mi rey en Sión. Dios el Padre diciendo: yo pondré mi rey. El siguiente versículo dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, y por herencia tuya a los confines de la tierra. En otras palabras, Dios el Padre está interesado en poner a su Hijo como rey. Dios el Padre quiere que su Hijo reine. Esto estaba así profetizado, prometido en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios le dijo a David, ¿te acuerdas cuando David quería edificar un templo para Dios? Y Dios le dice por medio del profeta Natán: tú no me vas a edificar casa, yo te edificaré casa a ti. Porque de tu descendencia, David, levantaré a uno que reinará, cuyo reino no tendrá fin. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. El Padre está interesado en poner en el trono a su Hijo, a Jesucristo. Así lo había profetizado también Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o el reinado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe o rey de paz. El deseo del Padre es poner a su Hijo que reine. La voluntad del Padre, déjeme decirlo conforme a nuestro tema de esta mañana, el programa en el cielo, el programa establecido por el Padre es poner a su Hijo en el trono. Mi Hijo eres tú, yo pondré mi rey, dice Dios. Es un reino que Dios ha prometido que será permanente, como leímos en Daniel 2 hace un momento, hablando del reino de Cristo. Dice: no será jamás destruido, permanecerá para siempre, es un reino eterno. El programa del Padre, esto es el punto, hermanos, esta mañana es todo. El programa del Padre es poner a su Hijo en el trono, es exaltar a su Hijo, es que su Hijo sea coronado y reine por los siglos de los siglos. Y eso debe estar incluido en nuestras oraciones. Venga tu reino. Dios quiere eso. Es el programa de Dios. Así que el programa de Dios se centra en una persona. El programa de Dios, el plan de Dios se centra en una persona. Y esa persona no eres tú, esa persona es su Hijo Jesucristo. Esto es interesantísimo, hermanos. La historia humana se centra en Cristo. ¿Sabes qué es la historia realmente? Desde la creación hasta hoy. La historia no es otra cosa sino el desenvolvimiento del programa de Dios, en donde su final es poner a Cristo como rey. La historia del universo es la historia de Cristo llegando al trono. Mucha gente cree que la historia está centrada en el hombre y que toda la Biblia está centrada en el hombre y que todo lo que está en la Biblia es para que porque Dios ama al hombre. No, realmente la historia humana es Cristo en el centro. Es Dios poniendo a su rey. La historia del mundo tiene como persona principal en el centro a Jesucristo. Muchas iglesias predican o hacen sentir a la gente, no lo predican, hacen sentir a la gente que ellos son el centro del universo.
y que Dios te ama demasiado y que tú en esta iglesia te vamos a apapachar. En esta iglesia no queremos apapachar, queremos adorar a Cristo. Queremos que Él sea el Rey, queremos exaltarlo a Él, porque ese es el deseo del Padre. Él ha puesto su Rey, es el programa de Dios. Honrar a su Hijo, exaltar a su Hijo, porque la historia, el universo, la Biblia está centrada en Cristo reinando, no en mí. ¿Puedes dejar que eso aplaste un poco en tu soberbia y la mía? El programa de Dios no está centrado en ti, no está centrado en mí. La historia, Israel, la iglesia, no son el centro, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, su reino. Es el deseo del Padre, pero también es el deseo del creyente. Ser creyente es poner a Cristo como nuestro Rey. ¿No es así, hermanos? Cuando viniste a los pies de Cristo, es: Señor, quiero que tú seas mi Rey. Ya no quiero ser yo mi propio Rey, quiero que tú vengas a reinar en mi vida. Esto es totalmente contrario al egoísmo en el que vive el incrédulo. Cuando alguien cree en Cristo, ahora Él es su Rey. Eso creemos nosotros. Confesar a Cristo como Salvador no nada más es decir: Señor, sálvame y ahí nos vemos. Confesar a Cristo como Salvador es: como mi Salvador y como mi Señor, ahora tú eres mi Rey y yo te sigo, yo te sirvo, yo te obedezco. Anhelamos que su reino sea en nuestra vida y lo anhelamos tanto, tanto, tanto que lo pedimos: venga tu reino. Hermanos, quiero decirle esto. Mi mayor preocupación no es este país. Amo este país, me gusta la comida de este país, me gusta vivir en este país. Doy gracias a Dios por haber nacido en México y ser parte de este país. Pero mi preocupación mayor no está en este país. Algunas personas dicen: ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con México? La guerra mundial, ya no sabemos qué va a suceder. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Mi mayor preocupación no es mi país. Amo a mi país, Dios me puso aquí, le doy gracias que en su providencia Él así lo quiso. Pero lo más importante no es mi país. Mi mayor preocupación está en el reino de Dios. Su reino es eterno. Ninguna nación durará para siempre. Ningún reino durará para siempre. Ningún país, porque ningún país es eterno. Babilonia cayó. Medo-Persia cayó. Grecia cayó. Roma cayó y se volverá a levantar, pero volverá a caer. Pero solo hay un reino que durará eternamente y para siempre, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo reino fracasará. Hebreos 12 le llama un reino inconmovible. Qué preciosa frase. Un reino inconmovible. ¿Sabes por qué no está mi primer interés en nuestro país, en el mundo? Porque eso acabará. Pero cuando pongo mi enfoque en el reino de Dios, no pierdo nada. Cuando tu tesoro está en el reino de Dios, cuando lo que haces está en el reino de Dios, va enfocado a eso. Cuando tu interés está en el avance del reino de Dios, pase lo que pase, no pierdes nada. El reino de Dios es seguro. Si algo hay seguro en esta vida, por supuesto la salvación, pero si algo hay seguro en esta vida de parte de Dios a nosotros, es su reino. Su reino inconmovible, el único que perdurará. Debe ser mi mayor preocupación. Espero que sea la de usted. Por supuesto que cuando vemos el reino de Dios y queremos vivir en el reino de Dios en este mundo, vemos que no es fácil porque hay un reino que se opone. ¿Cuál es ese reino? El reino del diablo. Este mundo vive bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo, lo ostenta, lo tiene. A Cristo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo ofreció porque lo tiene. Este reino le pertenece mundanamente, temporalmente a Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tiene a sus huestes espirituales de maldad, Efesios 6. Y cuando queremos vivir en el reino de Dios, lo primero que nos topamos es que hay un reino que está ocupando este mundo. Es el reino de Satanás. Es por eso que no es fácil vivir en el reino de Dios en un mundo que está controlado por Satanás. Escucha, por eso Jesucristo enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Santifica tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Escucha, esas tres peticiones van juntas. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios si no está primero sometido a su reino. Y nadie puede ser de su reino si no lo reconoce y lo adora en su santidad como Dios. Si alguien quiere
santificar su nombre, obligatoriamente estará interesado en que su reino venga. Y si quiere que su reino venga, sabe que lo único que puede pasar es que todos se sometan a su voluntad. Esas tres peticiones van juntas, hermanos. No podemos decir santificado sea tu nombre sin decir al mismo tiempo venga tu reino, sin decir al mismo tiempo hágase tu voluntad. Las tres cosas van juntas. El reino de Dios, su voluntad, su santidad van de la mano porque son Él. Son parte de su persona. Son tres peticiones que van hiladas. No puedes decir una de tres o dos de tres. Tienes que creer y decir las tres o no dices nada. Van conectadas por completo. Si oras, santificado sea tu nombre, forzosamente tienes que orar, venga tu reino. Y forzosamente tienes que orar, hágase tu voluntad. Estas tres peticiones son inseparables, siempre van juntas. Venga tu reino. Venga tu Basileia es la palabra griega para reino. Basileia, hay que entender esto. ¿Qué piensas tú cuando oyes la palabra reino? No sé qué piensas, pero probablemente piensas en castillos, en caballeros, en damiselas, en gente en caballos blancos, en ejércitos con espadas, o piensas quizá en el reino mágico de Disneylandia, hay un castillo ahí también, o piensas en princesas y piensas en la Bella Durmiente cuando escuchas la palabra reino. No sé qué entiendes al oír la palabra reino, pero Basileia significa gobierno. Cuando Jesucristo dice venga tu reino, no está diciendo Señor pon un castillo con tronos y caballeros alrededor. Él está diciendo Señor gobierna. Algunos de ustedes todavía quizá creen que el cielo es un castillo donde habrá caballos y todo esto y sirenas en el mar y haciendo todo como un reino como nos lo han pintado. Eso no es Cristo gobernando sobre las vidas. Es el gobierno de Cristo y la oración debe ser venga ese reino. Venga. El teto, que es el verbo aoristo imperativo activo del verbo erkomai, que significa venir. Pero es un verbo interesante porque cuando dice venga tu reino, ese venga es ven con fuerza, ven ya. Está impulsado por un énfasis ese verbo que significa que venga de inmediato. Es un anhelo fuerte. Se usa en el capítulo 2 de Mateo, por ejemplo, para hablar de la venida de los magos que llegaron de forma abrupta, inesperada y vinieron por completo. Ese es el sentido de erkomai, es que vengan ya, que venga completo y que venga pronto. Cuando Jesucristo está enseñando al orar, ora que venga tu reino, que venga ya, que su gobierno se presente. Bien, hermanos, ¿qué les quiero compartir? Les quiero compartir 3 preguntas, eso es todo, ¿de acuerdo? 3 preguntas. Venga tu reino. Cada palabra la convertí en una pregunta y es lo que vamos a estudiar rápido, ¿de acuerdo? Primera pregunta, la frase es venga tu reino. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿de quién es el reino? Cuando Jesús nos manda a orar venga tu reino, primera pregunta, ¿de quién es el reino del que está hablando? Y la respuesta, versículo 10, venga tú, ahí está nuestra primera respuesta. Venga tu reino. Si regresas al versículo 9, sabemos quién es ese tú. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Cuando Jesucristo en el 10 dice, venga tu reino, se está refiriendo al reino del Padre. Padre, que venga tu reino. Por lo tanto, no estamos hablando de un reino humano, no estamos hablando de un reino mundano, no estamos hablando de un reino político, no estamos hablando de un reino comercial, social, económico. Estamos hablando del reino de Dios. Venga tu reino, ese tú es el Padre, tu reino, Padre. Que venga, reino divino, reino de Dios. ¿Sabías que no tiene nada que ver el reino de Dios con las cosas mundanas? ¿Sabías que el reino de Dios ni siquiera se mezcla con las cosas mundanas? Tú dirás, claro, pastor, eso se dividió desde la historia, gracias a tal persona en la historia mexicana que dividió el Estado y la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que jamás se mezcla el reino de Dios con las cosas mundanas. No se puede, son opuestos. Es por eso, hermanos, que creo que una iglesia nunca debería de buscar ayuda en el gobierno. El gobierno siempre ha sido el enemigo de la iglesia. El gobierno siempre ha sido quien persigue a la iglesia, no quien ayuda a la iglesia. Yo no creo que se necesite la ayuda del gobierno para que el reino de Dios avance. No.
El reino de Dios avanza por sí solo, porque el rey lo hace avanzar. Y no debemos buscar la ayuda del gobierno terrenal para avanzar el reino celestial. Es algo ilógico. No tenemos por qué andar rogando al gobierno que nos dé para avanzar en el reino de Dios. El reino de Dios está impulsado por Dios. Él suple todas las cosas a su reino. No se mezclan. Ahora, voy a hacer algo a continuación. Regáleme esto, por favor, en su paciencia. Porque yo podría subirme aquí y decirle, hermanos, oh, qué bonita es la oración modelo, venga a tu reino, hermanos, oremos, venga a tu reino, qué bonita oración, Dios les bendiga, vamos a orar. Pero eso sería yo un predicador irresponsable y usted una iglesia desnutrida espiritualmente. Así que no puedo ir tan superficial, necesito ir un poquito más al fondo. Póngame atención en lo que sigue y verá que hay mucha bendición en esto. ¿De quién es el reino? Sí, de Dios. Déjeme decirle 3 cosas de esto, ¿de acuerdo? Dentro de esto. Primero, Dios el Padre es el Rey del universo. No es nuevo, pero es bíblico. Dios el Padre es Rey del universo eternamente. Solo escuchen. En Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Jehová reina. Éxodo 15:18, frase similar. Jehová reina eternamente y para siempre. La Biblia habla de Dios el Padre como un Dios que reina y su reino es eterno. En Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Increíble, el reino de Dios no solamente es eterno, también es universal, abarca a todos, domina sobre todos. El reino de Dios es eterno y es universal. En Salmo 145, tu reino es reino de todos los siglos. En Salmo 29:10, se sienta Jehová como rey para siempre. Y en Jeremías 10:10, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y rey eterno. Este es Dios el Padre, Él es el rey, rey eterno, rey universal. Me encanta cómo lo dice David en 1 de Crónicas 29:11 y 12. Dice David, escuche esto. David orando y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Escucha esto. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David está diciendo simplemente, Señor, tú eres el rey que domina. Eres el rey universal, eres el rey eterno, eres el rey a quien todos le temen. Tú eres el rey del universo. Es una sencilla verdad. Pero les dije que eran 3 cosas. La primera es esta: Dios el Padre es el rey del universo. Pero segunda, Dios el Padre ha otorgado el reino al Hijo. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios el Padre ha otorgado su reino a su Hijo. En Lucas 22:29 dice Cristo, yo pues, a sus discípulos, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El Padre ha cedido el reino al Hijo. En Salmo 2, una vez más, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Padre le da el reino a su Hijo. En Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dios el Padre dice, voy a poner a mi Hijo como el rey de reyes. En Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo te haga el rey de todas las naciones. Por eso Jesucristo en Mateo 28:18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? El Padre. Porque el Padre es el rey del universo, pero el Padre le ha dado el reino al Hijo, le otorgó ese reino al Hijo. Es por eso que en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es el rey que ha heredado el reino de su Padre. En Hebreos 2:9 dice que fue coronado a causa de los padecimientos. ¿Por qué Cristo es rey? Porque sufrió en la cruz y fue resucitado. Él fue coronado como rey por medio de su padecimiento en la cruz y su resurrección de la tumba. Él es el rey.
Por eso en Filipenses 2, como Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Padre le ha dado el reino al Hijo. El Padre le ha cedido su reino a su Hijo. Es por eso que en Apocalipsis 5 tú tienes que Juan llora porque no hay nadie digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo, ni de tocarlo. Nadie tiene la autoridad para gobernar este mundo, hasta que se le acerca un anciano y le dice a Juan: no te preocupes, el Cordero que fue inmolado, Él es digno. Y en Efesios 1 Pablo dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Te fijas? Dios el Padre es el Rey del universo, pero Dios el Padre ha otorgado el reino al Hijo. Ambos son Rey. En Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo, este es versículo clave. En Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Del Señor, el Padre, y de su Cristo, su Hijo. Y reinará por los siglos de los siglos. El Padre le ha otorgado el reino al Hijo. Por eso Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, porque el Rey, su Padre, lo ha entronizado. Es por eso que cantamos, gracias a Dios que lo hicimos: Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo lo alabaré porque lo es. Esa es una verdad bíblica. El Padre ha puesto a Cristo como Rey. Es por eso que cantamos: a Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, al Rey de gloria y paz, loores tributad y bendecida al inmortal por toda eternidad. Porque Cristo es el Rey. Él es Rey. Su Padre lo hizo Rey por medio del padecimiento de la muerte. Tres cosas: el Padre es el Rey del universo. El Padre ha otorgado el reino al Hijo. Y algunos dirán: y ahí nos quedamos, eso es todo. No, la Biblia dice algo más. Escucha: el Hijo un día le entregará el reino al Padre. El Hijo un día le entregará el reino al Padre. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 dice Pablo: cuando venga el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Un día Jesucristo le entregará el reino que recibió del Padre, lo retornará al Padre. En el versículo 28 dice: entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Esto dice la Biblia. Tú tienes que saberlo. Dios es Rey. Dios puso a su Rey, y ese Rey un día le entregará al gran Rey el reino. ¿Y Cristo dejará de ser Rey? Oh, no. Él es Rey eterno. Entonces, ¿qué pasará? Será Rey como lo fue originalmente, desde su posición como segunda persona de la Trinidad, como Hijo, mientras su Padre, como Padre, es Rey eterno al lado de su Hijo. Resumen: ¿de quién es el reino? Cuando oramos: venga tu reino, ¿de quién es ese reino? Bueno, es del Padre por medio del Hijo. Es por eso que cuando entendemos lo que significa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos hablando del reino de Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Esta es la primera respuesta. ¿De quién es el reino? De Dios. Segunda pregunta: ¿qué es el reino? Esto es muy importante. ¿Qué es el reino? Ya vimos de quién es. Ahora, segunda pregunta: ¿qué es ese reino? Propiamente, ¿qué es? Tenemos que entender esto para orar correctamente. ¿Qué es ese reino? Nosotros debemos orar: venga tu reino. Pero ¿qué es ese reino? ¿Qué es ese reino? Quiero que sepa que esta es una frase muy importante de Cristo, y es la frase más repetida por Jesús en todos los evangelios. Ninguna frase repitió tantas veces como el reino de Dios. Es 32 veces repetida en el Nuevo Testamento por Cristo. Es la frase más usada por Jesús siempre. El reino de Dios, el reino de Dios, o el reino de los cielos. Fue su predicación. Cuando Jesús comienza a predicar en Mateo 4:17, Él dijo: arrepentíos porque
El reino de los cielos se ha acercado. Era su tema de predicación de Cristo. Hablar del reino era su tema. Es por eso que es importante que entendamos qué es ese reino. Fue el motivo de su predicación. De hecho, fue la misión a la que Él vino. En Juan 4:43, Él dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La misión de Cristo fue venir a hablar del reino. Su predicación era del reino. Su misión fue por el reino. Incluso su concepción fue para el reino de Dios. Cuando está delante de Pilato, Pilato le dice: luego eres tú rey. Jesucristo le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Su concepción fue para el reino de Dios. E incluso en su resurrección, Jesucristo siguió hablando del reino de Dios. Según Hechos 1:3, los días que Jesucristo estuvo resurrecto entre sus discípulos, ¿de qué les habló? Del reino de Dios. ¿Lo ves? Es un tema importante. Era su predicación, fue su misión, fue por lo que fue concebido y fue lo que habló después de resucitar. Por supuesto, hermanos, esto no habla otra vez de un reino político. No es que Jesús va a venir a reinar como lo esperaban los judíos, como que derrocar a Roma y ahora nosotros derrocar a las naciones actuales. No es un reino así. Una frase clave allí en Juan capítulo 18 de Cristo hablando con Pilato es: mi reino no es de este mundo. Esa frase simplemente significa: mi reino, Pilato, no es como los reinos mundanos. Mi reino no es como Roma. Mi reino no es como el de Grecia. Mi reino no es como el de Babilonia, porque su reino de Cristo es eterno. No es como los reinos del mundo. Entonces, ¿a qué reino nos referimos? ¿Qué es ese reino? Si no es un reino político, mundanal, social, económico, si no es que Cristo va a venir y a promover ahora una nueva economía. Es por eso, iglesia, que una persona que está en el gobierno, aunque sea cristiana, no va a lograr nada estando allí. Porque el reino de Dios no se mueve en el terreno político. La frecuencia del reino de Dios no es la frecuencia de la política, y menos en México. Jamás, jamás. Tú dirías: pastor, ¿y no tendríamos un mejor país si hubiera cristianos en el gobierno? No, de ninguna manera. El único reino verdadero, perfecto que va a ser es el de Cristo. Es el de Cristo. ¿Qué es ese reino? Si no es político, si no es social, si no es económico, bueno, el reino de Dios y de Cristo es un gobierno sobre las personas, en sus corazones, interno, no externo. Esto es muy sencillo. El reino de Cristo no es externo, el reino de Cristo es en el corazón, el reino de Cristo es gobernando sobre las personas. El reino de Cristo es controlando, es reinando allí dentro. El reino de Cristo es gobernando en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas. No es controlando un territorio, es controlando los corazones. El reino de Dios no es controlando países, el reino de Dios es controlando almas. El reino de Dios es interno, el reino de Dios es en el corazón. Cuando revisé todas esta semana, todas las referencias que hablan del reino de Dios en el Nuevo Testamento, me encontré algo muy llamativo. Jesucristo usó el reino de Dios la frase el reino de Dios en tres maneras. 1, para hablar del pasado; 2, para hablar del presente; y 3, para hablar del futuro. Por ejemplo, cuando habló del reino de Dios para referirse al pasado, en Lucas 13 habló de que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas pertenecían al reino de Dios, pasado. Y luego Jesucristo habló del reino como algo presente en Lucas 17, 20 y 21. Cuando dicen: si ustedes oyen que les dicen el reino de Dios, helo aquí o helo allí, no lo creáis, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Cristo dice: el reino de Dios es algo presente, está aquí, ya está entre nosotros. ¿Recuerda la predicación del Señor? Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó el reino de Dios? Porque el rey estaba ahí. Así que el reino Jesucristo lo utilizó como algo pasado, como algo presente que estaba allí, pero también lo usó incluso como algo futuro. Y estaba aquí en Mateo capítulo 6. Cristo dice: oren, venga tu reino. Algo que estamos esperando que venga, algo que estamos esperando que pase. Así que Jesucristo utilizó el reino y tú dirás: ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser el reino de Dios algo pasado, presente y futuro? Bueno, porque lo que te estoy explicando es que el reino de Dios es un reino en el corazón de las personas. Es un gobierno en el interior de las almas. Es un gobierno controlando Cristo a las personas. Es Cristo siendo rey en el corazón.
Déjenme ayudar un poco más a entender esto, hermanos, para que entendamos qué es este reino. Hay una clara división que se las voy a mostrar en un momento más. Una cosa es el reino celestial, otra cosa es el reino terrenal. Vamos a dividirlo solo para entender esto. Escúcheme, por favor. Una cosa es el reino celestial, y esto incluye el universo, los ángeles, todo lo que existe de forma universal, un reino celestial. Pero existe un reino terrenal, aquí, en este planeta. Mire por favor el versículo 10 y lo va a entender mejor. Ahí en Mateo 6:10 dice Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, y da dos lugares. Como en el cielo, así también en la tierra. Esto es un paralelo de ese mismo versículo, hermanos. Jesús dice: Señor, haz tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. Y si tú aplicas ese paralelo a la primera frase, venga tu reino, es idéntico. Señor, haz que tu reino venga. ¿A dónde? Bien, primera pregunta. Hermanos, ¿en el cielo Dios gobierna y es el rey? Sí. ¿En el cielo está establecido su reino? Sí. ¿En el cielo Él es el soberano? Sí. Entonces, cuando pedimos venga tu reino, ¿a dónde estamos pidiendo que venga? A esta tierra. Porque en esta tierra su reino todavía no está establecido por completo. De modo que así como el resto del texto dice que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo mismo sucede con la petición anterior. Señor, reina en la tierra como ya reinas en el cielo. Esta es la idea. Señor, que tu reino venga a la tierra como ya es una realidad en el cielo. Él ya reina en el cielo. Quiero que reines en la tierra como lo haces en las alturas. Señor, que tu reino sea en esta tierra una realidad como lo es en la eternidad. Establécelo aquí. Básicamente lo que está diciendo Cristo que debemos orar es: Señor, detén el diablo y su reino y establece el reino de tu Hijo en esta tierra. Señor, detén la rebelión, detén el diablo, detén las huestes de maldad, detén la inmoralidad, detén la homosexualidad. ¿Cómo? ¿Con buenos gobiernos? No, con Cristo viniendo y estableciendo su reino. Con Cristo viniendo y poniendo su reino total, permanente, que llene toda la tierra. Establécelo. Cuando estamos orando, venga tu reino, estamos orando: Señor, reina aquí como reinas allá. Reina aquí como reinas allá. Lo hermoso de esta petición, iglesia, es que se cumplirá. Se cumplirá. Es una petición que se volverá realidad un día cuando Dios mande y envíe a su Hijo a gobernar sobre este mundo, y se cumplirá. Entonces el reino de los cielos será como el reino de la tierra, y el reino de la tierra será como el reino en los cielos. Iglesia, ¿te das cuenta cómo la oración no es para pedir que venga tu reino? Les dije al principio que la oración es siempre egoísta. Tristemente, para nosotros es un motivo egoísta de pedir: Señor, hazme esto, dame el otro, súpleme esto, dame aquello, ayúdame con esto, Señor, tráeme esto, Señor, que suceda así, Señor. Claro, lo hermoseamos y decimos: si tú quieres, Señor, pero realmente lo que queremos es eso, es nuestro reino. Cristo está enseñando: no ores para tu reino, ora para mi reino. En otras palabras, ora todo lo que contribuye a mi reino, no a tu reino. Hermanos, somos culpables de orar y en nuestras oraciones estar orando mal. Estamos orando para nuestro reino, estamos orando para lo que yo quiero, lo que yo anhelo, yo, mi. Somos como un niño inmaduro, somos como un bebé lo único que quiere es leche, no sabe otra cosa, no sabe esperar, no piensa en otros. Un bebé jamás va a pensar en otros. Incluso un niño, cuando va creciendo, tienes que enseñarle a: esto no es tuyo, respeta lo que no es tuyo, respeta los tiempos. Porque un niño es así, egoísta, yo. Y esa es la inclinación del ser humano. Y piensas que orar es para buscar para ti, para tu yo, lo que tú quieres. Y todavía estamos orando mal, en que vamos a la presencia de Dios y queremos que Dios haga lo que yo quiero y que haga mi reino. Y no hemos entendido que es su reino el que debemos buscar y que nuestras peticiones deben ajustarse a su reino. Hemos sido bastante egoístas. Básicamente venimos a Dios y queremos gobernar a Dios en vez de que Él gobierne sobre nosotros.
La oración no es para pedir que mi reino venga, la oración es para pedir que su reino venga. Y lo mejor de todo es que pasará. El mundo necesita el reino de Cristo, sucederá, Dios contestará esta petición tal como Él lo ha dicho. Así que, hermanos, cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que Dios gobierne más y más y más, al punto de que llegue el momento en que Él sea el Rey absoluto, en cielo y en tierra. Eso es lo que significa esta oración. Entonces, primera pregunta, ¿de quién es el reino? De Dios por medio de Cristo. Segunda pregunta, ¿qué es ese reino? Es un gobierno sobre las personas en este mundo para que sea como en el cielo, Cristo gobernando totalmente. Y es lo que anhelamos, y es lo que pedimos, y es lo que vendrá. Pero tercera y última pregunta, y me parece, creo, la más importante. ¿Cómo hacer que venga el reino? La oración dice, venga tu reino. Ya analizamos tú, ya analizamos reino, pero venga. ¿Cómo hacer que el reino venga? Ok, he entendido que el reino de Dios va a venir y que debemos orar por eso, pero eso ¿cómo pasa? ¿Cómo sucede? De entrada, es obvio que es algo que solo Dios puede hacer porque se lo estamos pidiendo. Señor, haz que venga tu reino. No es algo que yo hago, es algo que Él hace, pero en lo cual hay una participación nuestra. Nosotros participamos en su reino. Aunque es algo que Él hace, nosotros somos siervos de ese reino. Quiero repetirle, lo dije hace un momento, pero quiero repetirle que ese verbo venga en el texto original es un verbo intensificado. Es un verbo con mucho énfasis y además está en imperativo, como una orden. Realmente si lo quisiéramos traducir en el sentido que es como si dijéramos, Señor, haz que venga ahora, de inmediato, sin demora, por completo. Consuma la venida de tu reino, que venga definitivamente tu reino. O como decimos nosotros, Señor, que de una vez por todas, venga tu reino. Todo eso está guardado en este verbo griego. Venga, es fuerte. Que venga tu reino. ¿Cómo viene, hermanos? ¿Cómo viene? ¿Cómo hacer que el reino de Dios venga? O, en otras palabras, ¿cómo hacer que el reino en los cielos sea idéntico ahora también aquí en la tierra? ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay tres maneras, ¿de acuerdo? Esto es lo último. Hay tres maneras en que el reino de Dios viene a esta tierra. Tres. Número uno, conversión. Conversión. Cuando alguien se convierte a Cristo, esa persona fue librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo. Sí, hermanos. Que venga el reino de Dios sucede primero cuando una persona se convierte. Esa alma fue quitada del reino del Satanás y fue llevada al reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios está avanzando. El reino de Dios está creciendo. Cuando una persona se salva, el reino de Dios aumenta. Cuando una persona se convierte a Cristo, el reino de Dios viene más. Cada alma convertida es un alma más para el reino de Dios. Colosenses 1:13 que cité hace un momento, Dios nos traslada al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, el reino de Dios, su único castillo es nuestra vida. Y su único trono es nuestro corazón. Ese es el reino de Dios hoy, cuando deja una vida que reine Cristo en su corazón. Por eso, hermanos, cuando oramos que venga tu reino, realmente es una oración evangelística también. Estamos orando, Señor, que tu reino venga, o sea, que otras almas vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Que otras personas exalten a Cristo reconociéndolo como Rey y que sean salvas por medio de la fe y el arrepentimiento. Es una oración evangelística, venga tu reino. Es una oración misionera, Señor, venga tu reino a otras personas de otros lugares. Por supuesto, hermanos, como les dije, el reino de Dios es algo actual. Está aquí. Cristo lo dijo otra vez, Lucas 17. Cristo está, su reino está aquí. Cada vez que alguien se salva, esa persona es convertida a su reino. Hermanos, ser salvo, ser creyente, es poner en el trono de tu corazón a Cristo, y ahora el reino de Dios avanza porque tú has creído en Él. Es como hace
varias décadas, escribió Rubén Sotelo y cantó: te corono rey de mi vida, que venga tu reino a posar en mí, suba mi adoración a cada día, mi tributo llegue ante ti. Te corono rey de mi vida, ven justo en el centro de mi vivir. Tu mandato será mi alegría, mi comida será tu voluntad. Tú, oh Rey, en mí, tú, oh Cristo, en mí, te corono Rey de mi vida. Esto es verdad. Cuando alguien se salva, está diciéndole a Cristo: te corono Rey de mi vida. Y su reino avanza. Cada alma salvada es un alma para el reino de Dios. Esto es una invitación. ¿Recuerdas en Mateo 22? Cristo enseñó que venir al reino es una invitación, y Cristo lo hizo por medio de una parábola en Mateo 22, una parábola de fiesta de bodas, donde el padre prepara la fiesta, invita a muchos, pero no vienen a la fiesta, y le dice a sus siervos: vayan y fórcenlos a entrar, y vayan y que se llene mi casa. Es una invitación. El reino de Dios es una invitación para que vengan las personas, se conviertan a Cristo y pertenezcan al reino de Dios. Es una invitación. Por supuesto, es una invitación que incluye arrepentimiento. Nadie es del reino de Dios si no se arrepiente. Jesucristo predicó en Marcos 1, 14 y 15, dice que él iba predicando en toda Galilea, diciendo: el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed el evangelio. Nadie entra al reino si no se arrepiente. Ten eso en claro. Sí, el reino de Dios avanza cuando alguien se convierte, pero no te conviertes si no te arrepientes. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿te acuerdas? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. El reino de Dios es una invitación que puedes venir a Él por medio de la conversión y ser salvo, pero esa es una invitación que requiere arrepentimiento, incluye arrepentimiento. Y no solamente eso, iglesia, sino que también necesita o insiste en una entrega total. ¿Alguien quiere ser del reino? Tienes que entregarte totalmente al Señor, no parcialmente, es totalmente. Pienso en Lucas capítulo 14, cuando Jesucristo les dice que si alguno quería venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ámeme más a mí de lo que amas a cualquier persona. Y, si fuera poco, renuncia a todo lo que posees para que pueda ser mi discípulo. Tú dirás: oye, eso es demasiado. Es que es una entrega total. Lo que Jesús estaba diciendo es: el que quiera ser de mi reino tiene que entregarse por completo. No es entregar parcialmente tu vida. Oh, hermanos, por favor recuerden esto: venir a Cristo no es te doy parte de mi ser. Venir a Cristo es te entrego mi ser por completo. Te corono rey de mi vida. Hay muchas personas que creen ser salvas porque un día vinieron, hicieron una oración y dijeron a Cristo: perdona mis pecados, y después se fueron y siguieron controlando su vida. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es entregarle a Dios las llaves de mi ser por completo y sin reservas. Y tú dirás: pero yo sé mucho de la Biblia. Eso me recuerda mucho a Marcos 12, cuando un escriba le hace una pregunta a Cristo, y ese escriba afirma que esa respuesta era verdadera acerca del primer mandamiento, y Jesucristo le dice: no estás lejos del reino de Dios. Escucha, no le dijo estás en el reino de Dios, le dijo no estás lejos. ¿Por qué? Porque ese escriba tenía conocimiento, pero el conocimiento no te mete al reino. Si ese conocimiento no está dirigido por un arrepentimiento, no entras al reino. La entrada al reino es por el arrepentimiento de tu pecado por medio de Cristo, entregando todo, entregando todo. Esto me recuerda a Lucas 9 también, versículo 62, qué triste que la gente lo entienda mal o no lo entienda, pero en Lucas capítulo 9 Jesucristo dice: ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Qué triste es que gente use este versículo para hablar del ministerio, y que si tú pones tu mirada en ser pastor o en ser misionero y miras atrás, no eres apto. No está hablando del ministerio, está hablando de la salvación. Cualquiera que conoce, que entiende de Dios, que comprende el evangelio, que conoce de Cristo, pero su deseo está en volver atrás, esa persona no es apta para entrar al reino de Dios. No está hablando del ministerio, está hablando de la salvación. Es una entrega total, sin reservas. Al reino de Dios entras todo o no entras. ¿Por qué?
Porque hermanos, el reino de Dios es lo más valioso que existe. Mateo 13, el tesoro escondido, la perla escondida. Esas personas fueron, vendieron todo lo que tenían, perdieron todo con tal de tener el tesoro y la perla. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es invaluable. Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual cuando un hombre halla, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque entiende que ese tesoro es lo más valioso que existe. Hermanos, ¿tú crees que lo más valioso que hay es el reino de Dios? Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo buscando las cosas terrenales? Entonces, ¿por qué nuestra vida está enamorada del mundo? Entonces, ¿por qué nuestro tiempo, fuerza y dinero se invierte más en otras cosas y no en el reino de Dios? El reino de Dios es invaluable. Vale la pena perder todo con tal de tenerlo. A veces estamos pensando: pastor, un día va a llegar la persecución aquí a México. Bueno, hay personas perseguidas ya en México por su fe. Y algunos dicen: bueno, ¿y qué va a pasar cuando nos toque a nosotros? A ver, pastor, ¿tú qué vas a hacer el día que te persigan por ser predicador? Bueno, si me meten a la cárcel, que me metan. Y si me matan, que me maten. Pero ellos no van a poder tocar nada de lo que es valioso para mí. Podrán quitarme a mi familia, pero no podrán quitar el amor por mi familia. Podrán quitarme la vida, pero no pueden quitarme la salvación. Podrán quitarme mis bienes, mis posesiones, pero no pueden quitarme el gozo de estar en Cristo, ni la seguridad de estar salvo en su nombre. Porque cuando estás anclado al reino de Dios, nunca pierdes. Porque las cosas del reino de Dios no pueden ser tocadas por el maligno. No te las pueden robar, no te las pueden hurtar. Lo que es del reino de Dios permanece. Es por eso que nuestra vida debería estar enfocada en el reino de Dios. Una vez más, este es el verdadero significado, un día llegaremos, pero este es el verdadero significado de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar todo lo que contribuye a que su reino avance, todo lo que ayude a que su reino avance. En eso es lo que deberías estar viviendo, no en las cosas terrenales. Es el verdadero significado. Oramos que tu reino venga y luego buscamos que su reino venga. Es una insistencia. Y algo más, iglesia. Alguien que quiere entrar al reino de Dios tiene que entrar de una manera decidida. Es una decisión, es con ímpetu. Cuando alguien quiere ser convertido al reino de Dios, es algo que se hace con la actitud ardiente, con un deseo fuerte. Recuerdo Lucas 16 cuando dice Jesucristo: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esa palabra esfuerzan quiere decir entrar con violencia, entrar con fuerza, entrar con ímpetu. Como si anhelaras entrar con todo tu ser y corres a eso y te abalanzas sobre la puerta y no importa lo que pase, entras porque tu gran anhelo es entrar. Es la misma palabra que usa Jesucristo en Mateo 18 cuando dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Misma palabra, entrar con fuerza. Cómo han hecho perversión de ese versículo las gentes. Pero ese versículo de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, quiere decir que los que son salvos entran con tantas ganas que se urgen a entrar, que su actitud es de ardiente deseo por entrar, que no importa lo que dejan en el camino por alcanzar entrar al reino de Dios. ¿Tienes esa actitud para entrar al reino de Dios? ¿Ese es tu ímpetu al entrar al reino de Dios? 3 maneras en que el reino de Dios viene. Esto fue solo la primera, por medio de la conversión. Cuando una persona se salva, el reino de Dios viene, avanza. Segunda forma en que el reino de Dios viene, con la consagración. Con la consagración. Tú dirás: pastor, yo ya soy creyente, ¿cómo yo puedo hacer que el reino de Dios venga, avance? Bueno, por medio de tu consagración. ¿Cristo ya reina en ti? Sí, amén. Entonces, que reine más. Cuando tú entregas más de tu corazón al Señor para que Él reine más partes en ti y Él controle más tu corazón y Él sea más tu Dios, entonces cuando tú te consagras más a Él, su reino está viniendo porque está controlando más de tu vida. Es que Él reine más y más en ti. El apóstol Pablo dice en Romanos 6: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, el creyente debe decir cada día: Señor, hoy reina en mí. Señor, hoy reina en mí. Señor, hoy reina en mis finanzas. Señor, no te había dado esto, pero reina en esto. Reina en mis ojos, reina en mi corazón, reina en mi pensamiento. Y ir consagrando más y más áreas
de nuestra vida al reino de Dios. Ya reina, pero queremos que reine más. Queremos decirle cada día: Señor, tú eres mi rey, me someto. Así que el reino de Dios avanza o viene cuando nuestra vida le obedece. En Romanos 14 dice: el reino de Dios, Pablo dijo eso y creo que a esto se refería. En Romanos 14 Pablo dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice Pablo, es justicia, paz y gozo. O sea, cuando un creyente vive en estas virtudes, cuando un creyente se consagra a estas virtudes, cuando el creyente obedece a Dios en esto, el reino de Dios avanza en su corazón. Esto es consagración. Una frase similar está en 1 Corintios 4:20, cuando Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tu vida vive en poder del Espíritu Santo, el reino de Dios está avanzando por medio de tu vida. Así que eso es lo que pasa, hermanos. El reino de Dios en los creyentes no se reconoce porque afuera el edificio dice: el salón del reino de los fulanos de tales. El reino de Dios se reconoce hoy en una vida transformada y consagrada a Dios. Allí se ve el reino de Dios avanzando en una vida. Así que, muy fácil. ¿Cómo hacer que su reino venga? Número 1, conversión, más almas para Cristo. Número 2, de los que ya somos salvos, ¿cómo hacemos que su reino venga? Consagración. Y algunos dirán: ahí nos quedamos, eso es todo. No, hay un tercero. Creo que hay una tercera forma de hacer que su reino venga, y esta es la culminación, es consumación. Consumación. Un día yo creo, porque estoy seguro, que el Señor Jesucristo volverá como Rey. Pondrá la planta de su pie en el monte de los olivos, y toda nación será vencida y destruida por él. Y él establecerá su reino milenial, como su nombre lo dice, por 1000 años en esta tierra. Él será el rey, él renovará esta tierra, volverá a ser lo que fue antes de la caída. El león jugará con el cordero, habrá paz total, él gobernará con vara de hierro, habrá paz, su gloria llenará toda la tierra. Nadie enseñará de él, porque todos tendrán conocimiento. Es el gran reino que los judíos esperan, es el gran reino que la iglesia anhela, es el reino de Cristo por 1000 años, gobernando desde el trono de David en Jerusalén. Toda la tierra será plana y solo Jerusalén será exaltada, y a él acudirán todas las naciones de año en año para adorarle. Él será el rey durante 1000 años como gobernante terrenal, cumpliendo todas las profecías. Consumación. Se cumplirá. No habrá enemigos. Todo será sometido, Satanás será encarcelado y después de 1000 años será soltado para engañar un tiempo más, pero finalmente lo que pasará es esto: el reino de Cristo en la tierra se fundirá con el reino eterno. Todo lo que existe será destruido, será creado cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 20, 21 y 22, y entonces el Hijo entregará el reino al Padre, como lo vimos, y entonces Padre e Hijo gobernarán eternamente, ya no solo en la tierra, porque ya no existirá, sino se fundirá con el reino eterno por los siglos de los siglos, en cielo nuevo y tierra nueva. Hay una consumación del reino que estamos esperando, hermanos. No estamos soñando con fantasías. El reino de Dios vendrá. Hoy viene en conversión, hoy viene en consagración, pero un día vendrá en consumación, cuando Cristo en su segunda venida venga, sea rey, y de ahí rey eternamente por los siglos de los siglos. La iglesia lo espera. Israel lo espera, pero la iglesia lo espera. Ese reino, la iglesia lo espera. Escucho a Pedro en 2 de Pedro 3:10 diciendo: el día del Señor vendrá. Escucho a Pablo en 1 Tesalonicenses 4 diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Escucho a la misma voz de Pablo en capítulo 1 versículo 10 diciendo: esperando de los cielos a su Hijo. Y escucho la voz del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20 diciendo, últimas palabras de la Biblia: amén, sí, ven Señor Jesús. Este es el peso de lo que deberíamos pensar cuando cantamos: viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar, Venga tu reino. Esa es nuestra petición. Señor, que tu reino venga. ¿Y cómo viene? Cuando reinas en otros, cuando reinas en mí y cuando reines personalmente. Esto es: reina en otros, reina en mí, ven a reinar personalmente. Ven a reinar, Señor.
Esto es lo que Cristo está diciendo que oremos. Hermanos, solamente quiero terminar reflexionando esto. ¿Te das cuenta qué mal oramos? ¿Te das cuenta que nuestras oraciones están enfocadas en nuestro propio reino, tratando de llevarle a Dios nuestras peticiones egoístas y creyendo que Él nos las va a contestar? ¿Te das cuenta que hoy Dios te está enseñando que todo lo que debes pedirle a Dios son solo aquellas cosas que apoyan al avance de su reino? ¿No deberías pedir otra cosa? Señor, si el estudio de mis hijos ayudará al avance de tu reino, que estudien. Señor, si este curso va a ayudar a tu reino, lo estudio. Señor, si este trabajo va a colaborar para tu reino, dámelo. Señor, si mi salud o mi enfermedad va a aportar al avance de tu reino, hazlo. Y si no, no lo hagas. ¿Te das cuenta cómo oramos mal? Pedimos para nuestro reino. Señor, dame esto, haz esto. Señor, da éxito a esto que estoy haciendo. Señor, mis hijos. Señor, mi trabajo. Señor, mis viajes. Señor, mi esto. Señor, mi salud. Señor, buscando puras cosas egoístas, cuando lo que deberíamos pedir es: Señor, si esto que voy a hacer, esto que voy a comprar, esto que voy a decidir, Señor, esta decisión tan grande que incluye a mi familia, Señor, si esto va a ayudar para el avance de tu reino, hazlo. Y si no, no lo hagas, Señor. Eso es orar, venga a tu reino. No es solo decir las palabras, es que su reino sea la prioridad en tu vida. Señor, haz tu reino que venga, no el mío. Corrijamos nuestra oración. Dios tiene un programa en la historia: poner a su Hijo en el trono, establecer su reino terrenal. Debemos pedir. Bien, 2 clases de personas, ¿cierto? 2 clases de personas aquí. Unos dicen: Señor, venga a tu reino. Y otros dicen: no queremos que este reine sobre nosotros. Unos dicen: Señor, venga a tu reino. Otros dicen, como los fariseos: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál estás tú? Padre, santifica tu nombre por medio de nuestras vidas. Queremos que tu reino venga. Queremos que tu reino avance. Queremos que avance por conversiones, por consagraciones, y porque un día tú lo consumarás con la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, haz que tu reino avance. Y que todo lo que te pidamos en oración sea para que tu reino se fortalezca, porque lo más seguro en este mundo es tu reino. Tú nos enseñas, Padre, que el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso una medida de levadura en la masa hasta que todo fue leudado. Así será tu reino. Crecerá hasta llenar toda la tierra. Será una piedra que se hará un monte que llenará toda la tierra. Será un reino que no tendrá fin. El reino de tu amado Hijo Jesucristo, que se fundirá eternamente con tu reino, Padre. Y hoy queremos pedirte: venga tu reino. Haz que venga. Lo queremos ya, Señor. Perdónanos por ser egoístas y orar mal, orar por nuestro reino, orar de manera egoísta por nuestros hijos, nuestra casa, nuestro futuro, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros bienes. Qué mal nos hemos visto, Señor, orando por nuestro propio reino. Qué inicuo hemos orado, pero hoy queremos corregir eso y pedir para tu reino. Y si nos vas a dar algo, y si vamos a comprar algo, y si vamos a hacer una decisión, que sea para tu reino, para el avance. Y si va a servir para eso, hazlo. Y si no va a servir, quítanos de allí, Señor. Porque la oración es para tu gloria, no para la nuestra. Padre, transforma nuestra vida de oración. Oramos que más almas se conviertan, oramos que más almas se consagren, oramos que Cristo muy pronto venga y reine. Te lo pedimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.